Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nos encontramos en estos momentos en el Salón Bicentenario en Bodegas Barbadillo y estamos con Armando Guerra, que es la persona que va a dirigir a partir de estos momentos una cata que se va a hacer con vinos de Barbadillo y con quesos de la zona de Guipúzcoa, concretamente, de la cofradía de Idiazábal, sí. En este caso de Ordicia, ¿no? No sé si los nombres están todos correctos. Antes que nada, buenas. Pues ya sabes que para un andaluz hablar de nombres vascos es una cosa siempre complicada. Menos mal que está aquí el director general de esta bodega es vasco, por cierto, lo mismo le pregunta a esa parte cuando le toque. A mí me ha tocado esta tarde guiar un poco la cata de vinos que va a acompañar a la presentación que hacen estos señores vascos que han venido a visitarnos. Ajá. ¿Y esto se hace por qué motivo? ¿Por la visita que ellos hacen aquí a Sanlúcar y concretamente a Bodegas Barbadillo, o hay, digamos, anteriormente algún tipo de conexión entre los vinos de Barbadillo y esta cofradía en este caso? Yo tengo conexión con uno de los señores que se ha desplazado aquí desde el País Vasco. Hace años que nos conocemos, él está relacionado con el mundo del vino desde hace mucho tiempo y la primera llamada la tuve por su parte hace ya algún tiempo. Bueno, estábamos hablando, Armando, de esa, digamos, unión que de alguna forma se establece a partir de estos momentos en esta cata que vamos a tener entre esos quesos y los vinos de Barbadillo. ¿Son vinos que maridan bien, en este caso, con este tipo de quesos? El vino del Marco de Jerez, el vino de Sanlúcar, la manzanilla y los amontillados, que tienen en esto mucho interés, marida perfectamente con los quesos en general. Nosotros estamos en Bodegas Barbadillo, este espacio se llama el Salón Bodeguero, que está dedicado a la comprensión del vino fundamentalmente, pero forma parte del mundo del vino también el maridaje con alimentos, ¿no? Y el queso precisamente tiene mucho interés en esos maridajes. Así que cuando tenemos la oportunidad de recibir en casa a una cofradía quesera que además nos va a explicar en profundidad cómo se trabajan con esos quesos y va a hacer aquí una actividad que va a ser súper interesante. Nos sentimos felices y ponemos toda la carne en el asador y abrimos la casa como no puede ser de otra manera. Hemos seleccionado unos vinos que pretendemos que encajen bien con estos vinos que hoy se van a servir, que son vinos de Barbadillo que hemos pensado que van a encajar perfectamente con ellos en cada estilo de queso. Afortunadamente, los vinos de Sanlúcar son tan diversos que se pueden adaptar a cualquier tipo de propuesta quesera, como yo diría que a cualquier tipo de propuesta gastronómica en general. Son vinos que inicialmente uno puede pensar a veces que no acompañan la comida si tiene una visión muy estrecha de lo que es el Marco de Jerez y Sanlúcar, pero es una visión totalmente errónea. Luego, la diversidad de los vinos del Marco de Jerez y de Sanlúcar, sobre todo si incluimos blancos, espumosos, incluso tintos de tintilla, es absoluta, ¿no? Podemos hacer cualquier tipo de juego. Y el reto de Idiazábal hoy pienso que va a ser cubierto convenientemente con los vinos de la bodega. ¿Cuántos vinos habéis seleccionado, digamos, para esta tarde? 4. Sabes que en la bodega, con 200 años, con mucha viña, con muchas formas de elaborar, con mucha innovación, porque Barbadillo es una empresa antigua que ha sabido mantener la tradición, pero que también siempre ha tenido un pie en la innovación, y eso ha hecho que durante todo el siglo XX y estos primeros 20 años del siglo XXI haya tenido una actividad creativa de vino impresionante, ¿no? Entonces el portafolio Barbadillo es realmente diverso, es complejo. Hemos seleccionado de ese portafolio tan complejo 4 vinos. Un espumoso que nos parecía bonito para recibir a los visitantes que vamos a tener hoy. Un vino blanco de producción ecológica, todavía poco conocido, por eso nos apetecía compartirlo, que se llama Sábalo, y luego 2 manzanillas de diversa edad, de edad diferente, para ver diferentes estructuras de boca en un mismo estilo de vino, que son las manzanillas. Puede haber muchos matices, y tendremos Trinidad y Pastora también. Son 4 vinos en total. Perfectamente. Bueno, no queremos entretener mucho más a nuestro amigo Armando, porque después tendremos ocasión de escucharlo largo y tendido en las explicaciones que nos tenga que dar a medida que se va produciendo la cata. Así que vamos a seguir hablando con otros protagonistas de esta tarde-noche aquí en Barbadillo. Bien, bienvenidos y seguro que lo pasamos bien. Muchas gracias. Bueno, pues otro de los protagonistas, sin duda, de esta tarde-noche aquí en Barbadillo es Jesús Mari, es el gran maestre de esta cofradía de Idiazábal. Y bueno, lo vemos ya incluso con su atuendo de gran maestre, en este caso perfectamente ataviado para la ocasión, porque bueno, esto evidentemente no es solamente
hacer una cata, sino esto tiene toda una, no sé si denominar una especie de parafernalia alrededor, ¿verdad? Sí, sí, es así. Antes que nada, bienvenido a Sanlúcar, Jesús Mari. Vale, pues muchas gracias. Es que ricasco, te lo voy a decir. En vasco, gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo surge la idea de hacer esta cata aquí en conjunto, en este caso con los vinos de Barbadillo? Sí, bueno, llevamos ya un par de años haciendo las jornadas que se hacen en el Faro, en el restaurante del Faro de Puerto, unas jornadas de gastronomía vasca. Entonces, solemos venir a hacer un poco, pues a presentar el queso Idiazábal. Entonces, lógicamente, una vez desplazarnos desde el norte, desde 1000 kilómetros, pues queríamos hacer algo más. Entonces, contactamos con Luis de Verástegui, Margelina, se ha apellido por aquí cerca, sí. El cual está casado él es de Vitoria y está casado aquí con una sanluqueña. Entonces, bueno, con esta relación que tenemos, puesto que él pertenece a nuestra cofradía desde hace más de 30 años, pues le comenté, oye, ¿alguna cata allí en alguna bodega y tal? Se le ocurrió lo de Barbadillo de inmediato, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí nos pusimos en contacto con María Eugenia Barbadillo y empezamos a contactar y a hacer posible que realizar esta cata maridándola con un magnífico vino de aquí, Barbadillo. Bueno, hay que decir que, por lo menos aquí en el sur donde estamos, cuando se hablan de cofradías, siempre nos acordamos un poco de lo que es la Semana Santa. Entonces, como que nos coge esto un poco a contrapelo, ¿no? Que es una cofradía, digamos, del queso, que en este caso lo que vosotros sois en el País Vasco, para que nosotros nos entendamos y para que nos situemos un poco. Sí, bueno, el origen de las cofradías gastronómicas, lógicamente, nos viene de Francia. O sea, estos son para cosas de comer, el francés siempre ha sido un poco espabilado. Entonces, por los contactos que teníamos, distinta gente de San Sebastián con Biarritz, San Juan de Luz, etcétera, a través de estudios, a través del Rubi, pues ellos nos introdujeron esta costumbre que tienen de organización de formas de cofradías de Francia en Guipúzcoa. De hecho, no es casualidad que la primera cofradía que surge es la del salmón del Bidasoas. Estamos hablando justo de Irún. Sí. A continuación empezó la de San Sebastián y luego nos fuimos expandiendo a otros lugares. No solamente en el País Vasco, sino en Cantabria. Surgió una de las primeras, la cofradía del queso de Cantabria. Luego se fue expandiendo un poco hacia Asturias, pero el origen un poco viene de Francia, pasa al País Vasco y del País Vasco empezamos ya este tipo de cofradía gastronómica. ¿Cuántas personas componen la vuestra? La nuestra empezamos 17 personas y en este momento somos 64. Sí, sí. ¿De los dos sexos, hombre y mujer? O... Sí, por supuesto. ¿no? Por no supuesto. Hay ningún tipo de... Hombre, solemos decir que ya nos gustaría tener más mujeres dentro de la cofradía, pero bueno. Bueno, la verdad es que siempre es una cosa positiva, ¿verdad?, el hecho de que se reúnan hombres y mujeres en torno a las ideas, porque, bueno, cada uno aporta su punto de vista, importante, por supuesto, ¿verdad? Sí, no cabe duda. De hecho, la vicepresidente es Leire, una mujer. Ajá. Oye, ¿y cuántos quesos habéis traído para acá, digamos, para que de alguna forma se haga la cata, el maridaje con estos vinos? Porque tengo entendido que vosotros hacéis allí también, en Ordicia concretamente, hacéis un concurso de queso anual, ¿no? Eso es. Sí, un poco quería empezar por ahí. La cofradía en Ordicia surge un poco auspiciado por el Ayuntamiento de Ordicia. ¿Por qué razón? Ordicia tiene una característica que desde el año 1512, de doña Juana la Loca, estamos hablando de hace un rato, unos cuantos años, nos dio el privilegio a consecuencia de un incendio, en fin, cosas de estas, para celebrar un mercado semanal todos los miércoles del año. Pues bien, desde entonces, al día de hoy, como somos un poco cabezones, seguimos haciéndolo. ¿Qué significa eso? Que casi todos los productos, bueno, muchos de los productos que se comercializaban, sobre todo de los alrededores de la zona nuestra de Guipúzcoa, pues venían al mercado y entre ellos corderos y quesos. Estamos ubicados en una zona muy montañosa donde evidentemente pues hay una gran tradición quesera. Entonces, bueno, el ayuntamiento en 1904 ya tenemos constancia que organizaba concursos de quesos ininterrumpidamente y bueno, y de ahí surge la cofradía para la organización de ese concurso. Un concurso en el que el presidente, un poco para que os hagáis a la idea, es el famoso chef guipuzcoano Joan María Arzac. Le tenemos a Martín Berasategui, le tenemos a
Pedro Subijana, tenemos, bueno, de lo más granado. Pero no solamente guipuzcoanos, sino que incluso suelen venir Joan Roca, suelen venir de toda España. Que está ahí a un nivel, vamos, inalcanzable casi. Sí, lo hemos conseguido, sí. Otra característica que tiene el concurso es de que lo que hacemos es subastar el queso ganador. Ajá. Y en esa subasta hemos llegado a, vamos a ver, en el 2016 se llegó a pagar 13.050 euros por medio queso. ¡Qué barbaridad! El pasado año, bueno, bajamos un poquito y está 9.600 llegó. O sea que le dan importancia. Sí, que le dan importancia. Bueno, a mí me gustaría también que pudiéramos explicar un poquito, el atuendo que tenemos es el atuendo del pastor de la zona, ¿no, Jesús Mari? Sí, este es el atuendo del pastor, o sea, típico, la blusa con sus bolsillos aquí para meter las manos, la chapela o boina que no falte. En el País Vasco el pañuelo, todo ganadero suele llevar su pañuelo. Ajá. Y luego, bueno, lo que es la medalla, evidentemente, significa esto es cosa nuestra, que el cofrade tiene que llevar la medalla. Claro. Magnífico. Ese es un poco... Bueno, pues vamos, si te parece, a ir entrando en lo que es la cata y demás, y luego, si te parece, podemos ir hablando con otros compañeros vuestros y de la bodega. Evidentemente, sí. Eso es, porque la cata por parte vuestra, ¿quién la va a hacer concretamente? La va a hacer Tomás Bosque, que es el que suele llevar la cata de forma técnica por parte nuestra. Y luego, cosa importante, que esta cata no solamente vamos a hablar de lo que es el queso, sus 8 parámetros sensoriales, sino que también vamos a elaborar un queso in situ. ¿Ah, sí? Que lo va a hacer José Ignacio Iturrioz, que ya está calentando la leche para hacer un queso como se hace tradicionalmente allí. Entonces lo vamos a presenciar eso. O sea que vamos a tener oportunidad de aprender incluso cómo se elabora un queso al estilo vasco. Eso es. Pues muy bien, muchas gracias y a disfrutar del momento. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Venga, hasta ahora, Jesús Mari. Bueno, pues como acaba de decir Jesús Mari, Tomás Bosque concretamente es la persona que se va a encargar de hacer la cata por parte de los quesos, en este caso, que tenemos aquí dispuestos a ser presentados. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo nos hemos encontrado esta zona? Bueno, pues, ¿Conocías ya Sanlúcar y el entorno? Sí, conocía y no es la primera vez que estoy en Sanlúcar, además de hecho soy muy amigo de Armando, nos conocemos de batallas anteriores, de catas y de conocerle en la tabernita. Y además, de hecho, Armando estuvo una vez en Guipúzcoa, a través mía, haciendo una cata también de quesos de Barbadillo, de vinos de Barbadillo. Y bueno, y cuando me dijeron que íbamos a venir aquí, dije, mira, vamos a hacer una cosa conjunta, que nunca la habíamos hecho. Yo presentando los quesos de Idiazábal y Armando presentando los vinos de Barbadillo. De Barbadillo. Y bueno, hablando de nuevo de lo que son los quesos, aunque tú nos los vas a explicar estupendamente bien ahora en la cata, que nosotros vamos a recoger perfectamente, pero ¿qué nos puedes un poco adelantar de estos quesos que tenemos? Hemos traído 3 quesos. El denominador común es el tipo de leche y la oveja. La oveja es una oveja lacha, es una raza que es específica de la zona norte, del Cantábrico diríamos. Lo que pasa es que el queso Idiazábal ampara solamente a Vizcaya, a Guipúzcoa, a Álava y al norte de Navarra, que es donde esa oveja se defiende, porque es una oveja que tiene una lana muy lacha, que quiere decir muy áspera, entonces aguanta muy bien las nieblas, las lluvias, las inclemencias del tiempo, y es una oveja que está acostumbrada también a pastar. No es una oveja que esté acostumbrada a estar en establo, sino que libre, digamos, por el campo. Sí. Entonces, con ese tipo de oveja, con la leche, elaboramos, o los pastores elaboran diferentes quesos. Siempre con leche cruda, nunca se pasteuriza ni nada, es leche cruda, es una de las características de este queso Idiazábal. Y pues en este caso hemos traído un queso con 6 meses de curación, un queso blanco. Luego hemos traído un queso más curado, con 1 año y 2 meses de curación, ya se ve el color y que ya está un poquitín más ocre. Y luego por tercero hemos traído un queso ahumado, que es el queso más conocido. Fuera del País Vasco, hablar de queso Idiazábal es hablar de queso ahumado. Pero bueno, hoy explicaremos también el porqué. De por qué siempre se vendían los quesos ahumados fuera de Euskadi, y en Euskadi pues estamos acostumbrados más a quesos blancos. Pero bueno, en el interior al final no deja de ser un queso igual, lo único que se ahumaba por parte del pastor, porque muchas veces que tenía que calentar en la chabola y como no tenía chimenea ni tenía salida de humos, pues se quemaba en la chabola o se ahumaba el perro,
las ovejas, el pastor y hasta el queso. Se ahumaba. ¿Y se nota la diferencia de sabor? Bueno, si seríamos capaces de limpiar exhaustivamente la corteza y dejar solamente el núcleo del queso, seguramente no lo notaríamos. Simplemente el ahumar el queso lo que hace es proteger, igual que se ahuman los pescados o se ahuman los embutidos, es un método de curación. Antiguamente fue un accidente, pues por lo que he dicho antes, que en invierno se ahumaba todo Cristo ahí en la chabola, y hoy en día pues es por tradición. Claro. También los ahumados de ahora son mucho más suaves. Los quesos Idiazábal de antes, casi el color era casi como esto, eran mucho más oscuros. Claro. Y ahora pues los ahumados son mucho más sutiles y son mucho más suaves. Claro. Tomás, y normalmente, bueno, nos decía Jesús Mari antes que bueno, que todos los años se hace, digamos, una especie, bueno, un concurso en este caso, y el queso premiado, el queso ganador, pues incluso se subasta y consigue unos niveles de precio, bueno, increíbles. Sí, bueno, al final es marketing, pues como otras muchas cosas, se hace una subasta y claro, hasta ahora han sido los hosteleros de los grandes chefs que teníamos en Guipúzcoa o en el País Vasco los que pujaban por el queso, y hoy en día pues son empresas. Hace unos años compró una empresa de Kawasaki, o sea, que compró y este año ha comprado también otra empresa, o sea que bueno, al final no deja de ser un concurso muy importante de queso Idiazábal. Yo diría que es el más importante, no porque lo organicemos nosotros, sino porque lo dicen los pastores, y entonces tiene mucha trascendencia de cara a la prensa y la televisión, y eso al final pues hace que luego pues la gente pues pague esos dineros por medio queso, que al final no es el valor del medio queso, sino que es también un poco de las consecuencias de comprar ese medio queso. Está claro que sí. Bueno, Tomás, pues nada, ahora te vamos a escuchar, te vamos a ver y... Ya se está llenando la sala y vamos a ponernos las pilas. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, por atendernos también y por explicarnos todas estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora. Vamos a hacer una cata maridada con queso de Idiazábal. Y vamos, yo soy Manuel Barbadillo, presidente del Consejo de Administración de la empresa. Y nada, me han cogido aquí de sopetón. La cata la va a hacer Armando Guerra, y la presentación de los quesos, tú, ¿no? Hacemos nosotros, sí. Sí, tú eres el presidente de la cofradía. Vale. Bueno, pues... Muchas gracias. Cuando queráis, gracias a vosotros. Hasta ahora. Gabón, buenas tardes. Joder, lo estáis viendo con todo esto y estos que hacen aquí, ¿no? Me imagino. Bueno, nosotros somos miembros de la cofradía del queso Idiazábal de Ordizia. Ordizia es una población de Guipúzcoa, que está metido en la montaña, rodeados de montaña, y como característica es de que tenemos en el pueblo un mercado semanal desde 1512, que doña Juana la Loca pues, nos dio el privilegio de poder hacer este mercado todos los miércoles del año. Como ya sé, si somos un poco cabezones, seguimos haciéndolo desde entonces, ininterrumpidamente además. Bien, ¿qué ocurre? En este mercado son de todos los productos de los caseríos de alrededor y sobre todo, como os he dicho antes, estamos rodeados de montañas. En las montañas estaban los pastores y lo que hacían era, con sus productos, bajar al pueblo a vender sus quesos, sus corderos, etc. Bien, el Ayuntamiento de Ordizia, que siempre ha sido muy sensible a estas cosas, que tengamos constancia, desde el año 1904 está organizando un concurso de quesos. Así ha sido hasta 1987 aproximadamente, que decidió el Ayuntamiento crear una asociación o algo, en este caso una cofradía, para que fuese la cofradía la que organizase ese concurso. Pues bien, ahí nacimos nosotros como cofradía. Cofradías del tipo nuestro tenemos en el País Vasco unas cuantas, en Cantabria, en Galicia, en Asturias y aquí también, por supuesto. Somos cofradías que defendemos un producto determinado, siempre fijado a la tierra, a una tierra determinada. En este caso, nosotros, el Idiazábal, y en el País Vasco y Navarra, que es donde está ubicado este tipo de queso. Bien, aparte del concurso, empezamos a preparar otras cosas, catas, como esta, congresos de quesos. Vamos como jurados, miembros del jurado, a otros concursos. Tenemos mucha relación con otro tipo de cofradías del queso. Estamos hermanados con quesos de la Serra da Estrela en Portugal. Estamos hermanados con diversas cofradías de quesos asturianas.
cántabras e incluso apadrinamos a la cofradía del queso manchego. Entonces, la relación, no únicamente estamos hablando del queso nuestro, sino que estamos muy bien relacionados con el resto de cofradías dedicadas al queso en España. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo a esta cata, que va a consistir básicamente en haceros ver los 8 parámetros sensoriales que tiene un queso para poder catarlo, acompañado con un magnífico vino Barbadillo, que está el amigo Armando que nos va a acompañar en ello. Y aparte vamos a hacer otra cosa, que va a ser elaborar un queso in situ, tal y como lo hacen los pastores. Hombre, no es lo mismo, pero... Entonces, todas las características ahora os iremos explicando. Tomás, estás ahí. En eso va a consistir lo que es la cata. Bien, previamente os voy a presentar a Luis de Verástegui, que este hombre vitoriano y medio sanluqueño, que tiene motivos, que es el que nos ha traído un poco y ha sido el artífice de que podamos hacer esta cata aquí. Cuando quieras. Aurega. Bueno, en primer lugar, quiero darle gracias a Manolo por la demostración que os hizo el otro día de las bodegas, tanto arquitectónicamente como toda la elaboración de todos los productos de vino que hace. A María Eugenia por cómo ha sido el contacto con el hermano mayor de la cofradía. Y bueno, yo hoy estoy, te digo, un poquito emocionado porque un año 94 aquí en esta bodega, después de casarme en Santo Domingo, me ajumé aquí. Pero bueno, cambié el estado civil. Entonces, a lo que vamos, la denominación de origen Idiazábal corresponde a 2 comunidades autónomas, País Vasco y Navarra. Cuando se creó la denominación de origen Idiazábal, que hace falta, como en todos los sitios, controlar el producto que vas a defender, en este caso el queso. Entonces empezaron a crear y a preparar a la gente para que fueran jueces expertos de la denominación. Yo soy juez experto por la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Entonces empezaron, como siempre, como a los niños chicos, los sabores ácido, dulce, salado, amargo. Luego, por ejemplo, vas a ver la textura, te daban un quesito del caserío, a ver si era pastoso o no pastoso. Y así, con cantidad de productos, íbamos aprendiendo y memorizando los diferentes conceptos que luego os contarán de los 8 parámetros que se analizan. Entonces, allá llegamos a la facultad, estamos en la cabina de cata, somos normalmente 10 jueces, los controladores nos mandan 10 muestras de los diferentes pastores que cogen al azar o lo que sea, y nosotros tenemos que puntuar sobre esos 10 parámetros. Si de 7 jueces dicen que uno de los parámetros no es idóneo y coinciden en el porqué, entonces ese queso de pastor no puede ser comercializado con la etiqueta de denominación de origen Idiazábal, con lo cual se tendrá que buscar la vía, pero no ese queso, toda la partida de los quesos que se hicieron ese día. Porque luego cuando os dirán, cada vez cuando vean, está elaborando el queso, cuando lo vayan a poner en el molde, antes de poner la placa de caseína que indica quién es el que lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Cómo lo ha hecho según los dígitos, si sabe si lo ha hecho con leche propia o leche traída fuera de su explotación. Entonces, si suspende un queso, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una pérdida económica grande, pero que espabile el pastor, porque al fin y al cabo eso va al consumidor. Y entonces es un poquito el resumen simple de la actividad nuestra como jueces expertos, que nos dan un diploma a la universidad y que claro, hay que currarlo mucho porque anualmente vienen y nos vuelven a examinar para ver si seguimos estando preparados para ser jueces y evaluar los quesos. Y eso es mi intervención nada más. Luego, cuando terminemos todos, al final, cualquier pregunta que queráis hacer, por muy rara que sea, pues os la contestamos y decimos, no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, 2 palabras antes de dar comienzo un poco con la chapa de la cata. José Ignacio Iturrioz, secretario de la cofradía, como os he dicho, va a elaborar un queso, que nos explique un poquito, que nos dé un par de trazas y luego empezamos ya con la cata, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes. ¿Dónde lo ponemos? Espera, ya te pongo. Vamos a elaborar un queso. En este caso no tenemos las cubas y todo lo más que utilizan los pastores, pero bueno, va a ser similar. Lo único que luego no vamos a poder hacer lo que es el paso posterior, que es más tiempo de prensado y luego la salmuera. Pero sí vamos a ver
cómo partiendo de 6 litros de leche que tengo yo aquí, leche cruda de oveja, voy a calentar a 31 grados y una vez que tenga calentado 31 grados le voy a echar el cuajo. En este caso voy a utilizar el cuajo de farmacia, que es el que se utiliza para hacer cuajadas en casa, porque normalmente los pastores utilizan cuajo sacado del cuarto estómago del cordero. Los rumiantes tienen 4 estómagos y entonces el cordero que solamente ha tomado leche de la oveja, que no ha probado todavía ni hierba ni ningún otro producto, lo matan y el cuajo está aquí, la leche está cuajada y con esto, una vez que han desecado durante 2 meses, lo abren, lo limpian, mezclan 50% de sal y hacen una pasta que con esa pasta la medida es por cada 100 litros de leche 200 centímetros cúbicos de cuajo, es con lo que hacen. Y le da, al idiazabal le da una característica especial, esa especie de picor que cuanto más avanzado esté en la curación el queso, se nota más todavía. Yo utilizaré este cuajo y echaré algo más de cantidad para que podáis ver, porque el proceso por lo menos debería estar más de media hora cuajando y yo en 2 minutos ya lo voy a tener cuajado. Luego lo que haré será escurrir, cortaré lo que es la masa que se ha quedado ahí y se irá deshebrando y para eso lo voy a calentar hasta 37 grados. Un queso idiazabal no puede pasar de 38 grados, porque ya no sería de leche cruda. Entonces yo voy a hacer esa operación y luego ya veréis al final el producto, cómo sale un queso. Os dejo con Tomás, que es el técnico de cata, y al ser leche cruda, este queso no se podría degustar hasta dentro de 2 meses, con lo cual nos vamos a quedar con las ganas de poder probarlo. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la cata. Primero, antes de empezar con la cata, os voy a explicar los 3 quesos que hemos traído. Hemos traído un queso blanco con 6 meses de curación, otro queso blanco con 1 año y 2 meses de curación, y más de uno dirá, ¿estos son idiazabal? Porque vosotros lo más seguro que la mayoría de las veces que habéis comprado un idiazabal o habéis degustado un idiazabal sería ahumado. Bueno, pues nosotros, no sé si los porcentajes no me los sé de memoria, pero prácticamente un 80% del consumo en el País Vasco es de queso blanco y, sin embargo, fuera de Euskadi, pues el porcentaje cambia. El 80% es ahumado y el blanco es un consumo minoritario. Luego explicaremos el por qué se ahuma, de dónde viene el ahumado y por qué en el resto del país pues se conoce como ahumado del idiazabal y sin embargo es minoritario. Bueno, tenéis ahí una ficha de cata que os he presentado, que es la que utilizan tanto en los concursos como los técnicos a la hora de valorar un queso, en los que hay 8 parámetros de cata. Unos parámetros son visuales, otros son olfativos y otros son gustativos. Que, como veis, cada parámetro tiene un valor, o sea, no es lo mismo algún parámetro visual que otro gustativo o que el retrogusto, lo que sea. Cada parámetro tiene su valor en la cata, ¿de acuerdo? Empezaríamos por explicar también que, como ha explicado antes Joshi, que se elabora con leche cruda, que eso es muy importante, y también da una grasa o unas características a este queso que no tienen otros quesos que están elaborados con leches que están pasteurizadas o con leches más tratadas. Exclusivamente con leche de oveja lacha. La oveja lacha es una oveja que está acostumbrada a vivir en el norte, sobre todo en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava y en el norte de Navarra. Es una oveja pequeña, como el nombre lacha quiere decir lacia, que se refiere a la lana. Es una lana muy lacia, muy difícil de penetrar por parte de la humedad y que resiste muy bien a las inclemencias del tiempo. Es una oveja que no le gusta nada estar estabulada, siempre está libre y le gusta manejarse en el monte, ¿de acuerdo? Y es la que hace que siempre nosotros decimos que son los jardineros de nuestros montes. Que mucha gente, cuando viene ahí al norte y ve esos montes y ve esos prados, pues esos prados los cuidan nuestros pastores, que la gente se olvida de eso.
Bueno, los quesos nuevamente, pues como pone, pues que son de tamaño pequeño, mediano, de 1 a 3 kilos. Hoy en día la mayoría de los quesos se comercializan sobre 1,2 kg, 1,2 kg. Aunque bueno, la gente me dice cuando va a comprar un queso cómo conservarlo. Yo siempre les digo que compren en mitades, si no son grandes consumidores de queso y así les aguantará más. Si compran 2 mitades envasadas al vacío, pues siempre les aguantará mejor. Porque una vez que se abre el queso, si no lo cuidas bien en cámara o no lo pones bien con papel film, pues es fácil que el queso se vaya secando y se vaya estropeando, ¿eh? Es un queso de pasta dura, no es un queso Cabrales, no es un queso de los que se convierten por dentro con el pericilio en azules, ¿eh? Al revés, este tipo de pasta, luego veremos cómo lo hace Joshi, lo que evita es que el penicilio entre dentro del queso, por lo tanto el queso por dentro siempre tiene que ser blanco, ¿eh? Y puede ser ahumado o sin ahumar. Bueno, pues los parámetros visuales del queso, primero que hay que fijarse es en la forma del queso, ¿de acuerdo? Que tenga paredes planas, que no presente abombamientos. Si hay abombamientos en el queso puede ser que haya un problema de fermentación y que dentro se produzcan fermentaciones adecuadas y que haya agujeros. Esto no es un queso gruyère, es un queso que ya veremos luego cuando se corte y ya veremos luego en otro parámetro que son los agujeros. Tiene que tener agujeros pequeñitos, más pequeños que el grano de un arroz y repartidos por todo el queso. Hay veces que el queso, cuando lo abramos, hay veces que algunos quesos son ciegos, que no tienen ningún agujero, ¿eh? Se llaman quesos ciegos, que antiguamente en cata pues puntuaban muy alto. Hoy en día un queso ciego no puntúa por más de 8. Sin embargo, un queso que tenga agujeros repartidos por el queso y que sean pequeñitos puntúa casi más que un queso ciego. No sé si me he explicado lo que quería decir, ¿eh? Bueno, pues pasaríamos, bueno, como el olor, bueno, pero sí, eso luego después cuando demos a probar la cata, ¿eh? Bueno, como veis, ya hemos partido el queso, ¿eh? En este caso tiene agujeros pequeños y también repartidos, hemos tenido suerte, ¿eh? Que hay veces que se presentan grietas, se presentan oquedades grandes y eso no quiere decir que el queso vaya a estar malo, pero pues como los concursos de belleza, pues aquí se trata de, aparte de que esté bueno, que esté bonito el queso, ¿eh? Entonces, pues bueno, este sería un queso que tiene tampoco demasiados agujeros, pero los tiene pequeños y repartidos. Esos agujeros pequeños y repartidos se llaman agujeros mecánicos. Ahora explicaremos cuando Joshi meta, cuando una vez que deshaga todo el queso y lo haga en granitos de arroz, eso luego se mete en el molde. Entonces, en el molde hay una presión para que coja la forma y depende de esa presión, si es mayor o menor, y de la textura del queso, entre grano y grano se van a quedar algunos agujeros. Esos son los agujeros mecánicos, que son ese tipo de agujeros. Los agujeros que suelen ser más grandes o las grietas, pues se consideran que son defectos, ¿eh? Ya cuajado la leche, por lo cual os vamos a enseñar cómo queda la leche ya cuajada. Y luego el siguiente proceso es cógele el cuchillo, cógele, y va a sacar una avería. A la hora de elaborar un idiazabal se puede elaborar de manera industrial o de manera artesana. Hoy vamos a elaborar un queso de manera artesana y con él vamos a utilizar un paño que luego Josi os explicará para qué lo utilizamos, que esto parece una tontería. Paño de lino. Es un paño de lino que se utiliza entre el molde y el queso. Esto nos va a dar trazas en la corteza del queso de que ha sido utilizado este paño, ¿vale? Luego explicaremos por qué. Sin embargo, un queso industrial, como veis, no tiene esas trazas porque el molde es microporoso y presenta otro tipo de corteza. No quiere decir que el queso sea ni mejor ni peor. Simplemente que la manera de elaborar no ha sido artesana. No ha sido, El queso artesano siempre suele presentar trazos de haber usado un paño, ¿eh? Son arrugas que tiene el queso, cosa que el queso industrial no lo tiene. El queso es igual, es un idiazábal, elaborado con leche cruda y todo, pero esto en ciertos concursos penaliza, no pueden concursar los quesos industriales. Es una manera de saber, ya veis, ¿no? Los trazos de paño y sin embargo aquí es una... eso es. Caído en la zona de Gorbella, de Adrar, en la zona de... ¿Qué te va a configurar eso?
toquecito, totalmente distinto, que se va seleccionando todas las veces. Es más, ellos hacen normalmente dos veces por día, ordenan y hacen el resto. La media de edad del pastor y pastora, menos de 40 años. Creo que eso es un logro cuando hasta ahora la mayoría. Y luego la voz se está incorporando. C'è un messaggio a te. Armando Bañez de Chey. Ahora trabajo para situar. Pero tiene que ser una zona La racha tiene que ser, la denominación tiene que ser Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. ¿Qué es lo que pasa? Está claro. Por ejemplo, del norte de Navarra, ¿por qué? Porque cuando sales de la zona de Uruguay, te metes ya un poco a lo que es el secano, se acabó ahí en los techos. Hace tiempo, ¿eh? No, por eso le llamo así con esa... Le he pillado con la boca llena. Me has pillado con la boca llena, ¿no? Sí. Oye, pues nada, antes de empezar, de seguir y a empezar a comer queso, háblanos un poco de los vinos que vamos a catar y luego ya iremos hablando también un poquitín, pero haznos una pequeña introducción del primer vino o el del espumoso que nos hemos catado y luego de los que vienen después. Nos conocemos hace tiempo porque además he estado en tu zona haciendo cata de vino del Marco de Jerez allí en el País Vasco hace años y hemos mantenido siempre la relación y estoy muy contento de que estés aquí rodeado de amigos. No te quiero tener así, sí. El primer vino que teníais en la copa es un aperitivo. O sea, de hecho, alguno todavía tenía vino pensando que tenía que guardarlo para el primero porque estamos en una bodega y tenemos más para reponer. Y segundo, porque habíamos pensado que era la copa de bienvenida, realmente. Es Beta Sur. Nosotros en la bodega hacemos dos espumosos, Beta Sur y Toto. En ambos casos los cupás son muy parecidos, son palomino con un poquito de chardonnay. En ambos casos viñas plantadas en el Marco de Jerez, suelos de albariza, y apuesta por un método tradicional y una rima larga. Esto significa que intentamos hacer un espumoso de la mejor calidad posible. Pero sigue siendo para nosotros todavía, entiendo, un mundo de experimentación, el de los espumosos. De hecho, ese Beta Sur mantiene en una parte de su nombre ese espíritu de experimentación que corresponde a Beta, que es lo que justificaba la primera proposición de espumoso de esta casa, se llamó Beta, haciendo referencia a ese afán de experimentación que tenía la casa, la recuperación de los espumosos en el Marco de Jerez. Esta es la segunda generación, Beta Sur, más tiempo de rima, más integración de burbujas, identificación de ese suelo calcáreo que tenemos, que es lo que le va a dar al vino cierto interés, le da longevidad, le da viveza y le da capacidad de evolución en botella también. Ahora que tenemos años haciendo espumoso ya podemos hacer comparaciones, hace 10 años no, porque acabábamos de sacar las primeras botellas, pero ahora podemos abrir botellas del año 2015, cosa que hice anteayer o ayer, ya no me acuerdo, pero con un grupo de sumilleres y abrí un 2015 de Beta Sur y estaba monumental. Ejemplo de cómo la actividad de innovación, en ocasiones, cuando hay criterio en ese desarrollo de innovación, en ese desarrollo técnico y cuando hay objetivos claros, llega a buen puerto, ¿no? Ese 2015 era maravilloso, con muchos años de botella y muchos años de rima, y esto, que es un degüelle más reciente, funciona igual, una burbuja muy integrada y un vino muy expresivo, ¿no? Muy bonito, una nueva vía de desarrollo de vinos en el Marco de Jerez, que es al final lo que representan los espumosos en el marco. Nosotros trabajamos con vinificaciones tradicionales en el Marco de Jerez, esos son manzanilla, amontillado, oloroso y todos los vinos que conocemos tradicionalmente. Desde hace muchos años esta casa incorporó a los vinos de la región los vinos blancos, desde el 75 con Castillo de San Diego, que es el precursor de todo lo que hoy vivimos con los blancos en el Marco de Jerez realmente. Y en esa actividad de innovación ha ido incorporando otros hitos y Beta Sur o los espumosos forman parte de esa actividad de desarrollo de nuevas opciones, de nuevas vías de trabajo dentro de la región. Servía, como os he dicho, de copa de aperitivo, espero que os haya gustado, pero no estaba pensado para acompañar ningún queso. Eso, no, todavía no hemos probado ni uno. Eso, entonces habíamos quedado en que cuando se sirviera el primer queso pondríamos un vino que sí pensábamos que iba a encajar mejor. No significa que Beta Sur no pudiera ir bien, de hecho iría bastante bien también seguro. Pero por buscar una excusa para poner un vino más sobre la mesa,
Hemos esperado al momento del servicio del primer queso y vamos a servir sábalo. Sábalo es un blanco de palomino de viña ecológica. En el marco de Jerez la viña ecológica todavía es escasa. Eso es algo que va a cambiar, está cambiando, pero desde hace unos años la bodega tiene una apuesta también por el desarrollo de vinos de certificación ecológica. El primero que salió al mercado hace ya 2 años fue sábalo, 2 años por ahí, ¿no? Creo que estamos en la segunda cosecha de sábalo. Aquí trabajamos con 2 viñas de un proyecto que es muy amplio, muy profundo, que tiene muchas ramificaciones y muchas posibilidades de diversificación en el futuro, porque no consiste en hacer un sábalo ecológico, sino que consiste en tener una gama de vinos ecológicos que complementen la propuesta de Barbadillo tradicional. Y sábalo, que es lo que voy a servir ahora, viene de 2 viñas, Burujena, Balbaína Baja, 2 viñas viejas, en ambos casos uva concentrada, que se vinifica buscando un perfil de vino muy concreto que vais a descubrir ahora y que pensamos que va a ir bien con el primer queso que vais a repartir. Que digo que estáis pensando, estos no van a sacarle queso, pero es que ya sabía que si sacábamos el queso antes solo ibais a comer, no me ibais a esperar. Entonces lo hemos hecho un poco queriendo, a traición. Entonces, cada cosa a su tiempo. Eso es. Bueno, antes de continuar yo con esto, ya veis aquí como este queso tiene una placa de caseína. Esta placa de caseína, como bien ha dicho Luis, es la que identifica al pastor cuándo se ha hecho y todo. Es decir, vosotros si compráis en un supermercado un queso Idiazábal, con la etiqueta Idiazábal, y veis esta caseína y llamáis a denominación de origen, le decís, pues tiene el número, en este caso, 17537-694. Les van a decir, pues es de tal pastor, está hecho en tal fecha y un lote de 40. Bien. Ahora, en este momento que yo tengo echado la masa aquí, es cuando se pondría la caseína. Ya se queda ahí la caseína metida. Os voy a pedir un favor. Vamos a repartir el queso y, por favor, os dejaré olerlo, pero por favor no le metéis mano todavía, ¿vale? Haréis un esfuerzo, ¿vale? ¿Ves lo que está haciendo? Para que saque marcas. Una cosa, esta forma de cortar el queso no es de casualidad. De esta forma tendremos parte del interior del queso y parte del exterior. Podemos ver la textura del queso, el color, desde el centro hasta la esquina. En la esquina el queso más oscuro por la evolución del queso. En este caso es un queso que tiene 6-7 meses, pues todavía no tiene mucha evolución. Lo interesante, vamos a meter la nariz, el que tenga. Es un queso que tiene todavía carácter lácteo. Huele a leche evolucionada, pero todavía no tiene, como veremos en el siguiente queso, para que notéis la diferencia, todavía no aparecen esos matices del cuajo animal y todavía es un queso, vamos a decir, relativamente joven. La textura todavía sigue siendo de un queso fresco, blando. Si le metemos un poco los dedos, veis que sois capaces de meter el dedo y que rebota el queso. Donde partáis el queso, si metéis la nariz, la intensidad aromática suele subir. Si lo partís con la mano. Y luego otra manera de detectar la textura es a la hora de morder. Si mordéis, los quesos que son más frescos, el diente se mete más antes de partir el queso, y los quesos más viejos enseguida suelen cascar. En este caso seguramente tendremos que morder del todo para romperlo. Y esto es una degustación, no es una merienda. Luego entonces vamos a meter el queso en la boca, y lo mismo que los sommeliers nos dicen que movamos el vino en la boca y le demos un paseo, pues con el queso debemos de hacer lo mismo. Vamos a darle una vuelta, vamos a intentar hacer una pequeña bola con la saliva y veremos la textura del queso, la grasa que tiene. Daos cuenta que la leche de oveja es una de las leches más grasas vamos a decir, el reino animal, con los que se hacen queso. Comparado con una vaca o comparado con una cabra, la leche de la oveja tiene mucha más grasa. Y si encima la leche es entera, pues todavía el queso es más graso. Luego una cosa, tanto los jueces en la universidad, cuando estudian cada queso para probar o suspender si lleva etiqueta, como los jurados en los concursos, entre muestra y muestra toman agua y un trocito de manzana. O sea, no tienen la suerte de tomar un vinito entre muestra y muestra. Nosotros tenemos la suerte, por decir algo, que tenemos sidra.
que está hecho con manzana, entonces nos autorizan a beber sidra. Es un chiste, ¿eh? En teoría en el jurado no se puede beber, ¿eh? Pero sí que es verdad que la sidra, por ejemplo, tanto la guipuzcoana como la asturiana, es un buen acompañante para catar quesos porque hace la función que hace la manzana de limpiarte la boca y poder probar otro queso, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, con un vino tinto no se daría, ¿eh? Es un bocado exquisito, pero altera el paladar y para el siguiente queso ya las papilas gustativas están ya muy saturadas, ¿eh? El queso, en mi opinión, tiene un peligro. Se puede maridar por contraposición o porque le empuja. En este caso yo creo que le empuja. Los vinos blancos, en mi opinión, los vinos blancos son para mí los mejores vinos para los quesos en general y sobre todo para catarlos o para hacer, por ejemplo, una tabla de quesos con diferentes tipos de quesos. Los vinos blancos acompañan. Y lo que he comentado antes, por ejemplo, los vinos tintos, para mí es una exquisitez llegar a casa, coger una cuña de queso y beberme unos tragos de vino tinto, pero eso, las papilas gustativas las llenan, vamos a decir, y a la hora de luego probar otro queso diferente y de notar diferentes matices, pues en mi opinión no ayuda. Los blancos, y sobre todo los blancos de Jerez, no es por haceros la bola, pero los blancos de Jerez van estupendamente, ¿eh? Nosotros solemos hacer una cata con los en el pueblo, que a veces suele ser complicado, porque a veces no es uno profeta en su tierra. Y el año pasado o el anterior, antes de la pandemia, pues cuando me dijeron Jesús María, hace una cata que no sea con vinos que ya conocemos. Y les dije, vamos a hacer con vinos de Jerez. Y todos dijeron, ¿eh? Sí, con vinos de Jerez. Y hubo mucha expectativa, entre comillas, y la gente, hasta el que no le gustaba el vino de Jerez, el maridaje le pareció perfecto. O sea, la verdad es que van muy bien, ¿eh? Sobre todo con quesos un poquitín más curados, ya los vinos con más crianza, la biológica, o sea, los amontillados y los olorosos le van estupendo, ¿eh? Luego, os quería explicar otra cosa. El segundo queso que vamos a probar, sí, vamos a repartirlo ahora. Lo vamos a acompañar con otro vino, pero os quería explicar otra cualidad de este queso. Hace ya unos años que los pastores elaboran quesos de montaña, ¿eh? Los que tienen capacidad o los que tienen sus chabolas preparadas con agua y con electricidad suficiente pueden elaborar los quesos en la montaña. Y este es un queso de montaña, es una categoría dentro de los Idiazábal, ¿eh? Por ejemplo, si habéis estado alguna vez en Cantabria, pues hay quesos del valle y quesos del puerto, ¿eh? Eso quiere decir, pues, hay una diferencia, sobre todo en el pasto. Las ovejas que están en montaña, el pasto es diferente. Entonces, el queso que se hace en montaña también tiene sus diferencias. Antes de partir, ¿quieres explicar? Que lo amo entero. Sí, bueno. No, sí. Vale, cortar la mitad, déjame la mitad y ya está. Vale, vale. No se tome el queso antes de probar el vino, hombre. Yo lo veo bien. Vaya por Dios. Este vino es de antes, hay que probarlo. Bueno, cuando tengamos todos ya el queso y el vino, os doy un par de detalles, ¿vale? O este queso que vais a empezar a probar, ya os dirá él, esto está hecho en la sierra de Aizcorri, la sierra de Aizcorri es la que separa Álava de Guipúzcoa, y está elaborado a más de 1000 metros de altura. Y el pastor tiene, o sea, puede poner lo que pone ahí, Baserricoa, que es una distinción
Maserpa viene a decir que es de caserío o de accesado. Y este puede poner esa distinción, porque las distinciones de o sea que bueno, a ver, atendéis un segundito, que hay gente que está respetuosamente esperándome a que yo hable. Ya he visto por ahí alguno que... Bueno, este queso, el que lo haya olido, me imagino que ya habéis olido que ya huele diferente, ya no es tan lácteo, aparece un invitado ahí, que es un olor animal, que es el cuajo. Como os ha dicho Josi, la mayoría de los pastores, por lo menos los que hacen ellos con su propio rebaño, utilizan cuajo natural. Ese cuajo natural es más potente y le da más matices al queso. Pero al queso, cuando ya ha pasado de 8 o 9 meses, es cuando el queso ya se empieza a curar de verdad y empiezan a secarse, empieza a perder parte de suero y empiezan a salir aromas del cuajo, ¿de acuerdo? La textura tampoco es una textura muy rígida, no es un queso excesivamente viejo, porque todavía tiene elasticidad y el queso, pero cuando metáis en vodka vais a notar la potencia del queso, ahí sí que os vais a notar que el queso pica un poquitín más, es más potente, el gusto es mucho más importante y sobre todo el regusto, que el regusto en la cata lo que más valor tiene es el gusto y el regusto. El regusto es lo que después de haber tragado por la parte retronasal, pues igual que los vinos, al final catar vinos, quesos, aceites, más o menos tiene el mismo proceso. Pero para que veáis la diferencia entre un queso joven y un queso más madurado. Y esto es como todo, hay gente que le gusta en vinos, pues los vinos jóvenes, hay gente que le gustan los vinos pasados por madera, hay gente que le gustan, pues bueno, como todo. Y luego probaremos un queso ahumado que ya pues metemos otro ingrediente más en el tablero, ¿vale? No sé si os gusta. Y luego pues con una manzanilla que ya tiene ya su crianza biológica, pues creo que también esa potencia del queso le va bien a esa... Yo creo que hemos acertado. Sí, como siempre, Trinidad es un proyecto de manzanilla joven, embotellada en rama, que empezamos hace 4 o 5 años en la bodega El Toro. El Toro es la bodega fundacional de Barbadillo, donde se fundó Barbadillo hace 201 años. Y en una de esas naves se hizo una selección de botas y es lo que constituye hoy la solera Trinidad. Trinidad es una solera que intentamos que sea joven, o sea, intentamos tener un equilibrio entre las sacas y los rocíos para que el vino que llega a la bodega no sea viejo, porque no necesariamente tiene que ser vieja una manzanilla para ser de alta calidad, y esto es, yo creo, un ejemplo, ¿no? Un vino joven pero muy expresivo, muy amable también. Dentro de la crianza biológica sabemos que cuando avanzamos en la crianza biológica llegamos a sabores amargos, a veces muy salinos. Aquí estamos en una etapa anterior, el vino es muy amable en boca, pero eso es importante porque lo que intentamos con este tipo de proyectos también es incorporar a nuevos consumidores al mundo de la manzanilla, y Trinidad es un favor para eso. No hay tanto fruto seco, por ejemplo, ¿no? No, eso lo vamos a ver en el siguiente, que va a ir bien con el otro queso, donde hay un ahumado que has dicho tú. Aquí no había un queso viejo, pero no excesivamente viejo, y había una manzanilla que por definición es vieja, porque cualquier manzanilla tiene muchos años de crianza. Es una solera antigua de la que sacamos un vino con una edad media no muy elevada, pero con una profundidad que le da a la solera antigua de la casa, ¿no? Y que creo que iba, de hecho ha quedado demostrado, va con el vino. Trinidad se llama. Sí, muy poquitín. Aucha, es que este se me ha metido ahora que quiere repartir no sé qué. A ver, que vamos a poner un vídeo. Vamos a poner el vídeo del ahumado. ¿El ahumado? Sí, Chemiscat. Sí, pero ahora les callo yo, porque si no... Es que ahora es que explicatzen por su cuenta lo del cuajo, y entonces pues es que no podemos hablar todos. Lo que era la zona guipuzcoana de Aralar. Aralar es una sierra que divide Guipúzcoa de Navarra. Entonces, esa zona, que era propiedad de un tal Juan de Amezqueta, de Ordicia, pasó la propiedad de esos territorios se las dio a los ayuntamientos que lindaban
en el lado ese de la sierra. ¿Qué pasa con esto? Que los pastores, cuando van a llevar sus rebaños a pastar a la montaña, al ser un terreno comunal, no podían hacer su cabaña con teja, con techo de teja. Sabéis que en el derecho romano la teja, todo lo que hay debajo, propiedad privada. Como aquello no era propiedad privada de ellos, pero no les queda más remedio que poner ramas, piedras, todo lo que pillaban. ¿Qué ocurría con esto? Que no podía poner chimenea. Claro, el pastor, el pobre, tenía que calentarse y hacer la comida. Entonces empezaba a hacer la comidita, el humo, y se ahumaban el propio pastor, el perro que tenía al lado, la oveja y hasta el queso. Y hasta el queso. ¿Y qué descubre con eso? Que el queso ahumado les dura mucho más tiempo que el queso sin ahumar. Es una forma de conservación, bueno, eso no han inventado nadie, nada. ¿Por qué? Porque la mosca, pues la larva de la mosca no les va a entrar, con lo cual les dura el queso. Entonces se cree, pensamos, que este ahumado viene de ahí. ¿En qué nos basamos? Qué casualidad, que el tipo de queso ahumado prácticamente lo comíamos los guipuzcoanos de la zona de Aralar. Y si ibas, por ejemplo, al Gorbella, o ibas a Urbasa o a otras sierras, aquello siempre blanco. Tenían la suerte que podían poner tejado. Bien, esa es un poco la explicación que tenemos por el cual existe la tradición del ahumado. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que el ahumado, con el apoyo de, sobre todo, los cocineros como Pedro Subijana, Juan Mari, Berasategui, estos, les gusta ese toquecito de ahumado, toquecito. Y bueno, se ha popularizado. ¿De acuerdo? O sea, esa es un poco la... Bueno, y luego importante también, ya para terminar un poco, que antes creo que ha empezado a decir Tomás, que por qué se consume más en el resto de España el ahumado. Pues muy sencillo, porque quien vendía los quesos Idiazábal fuera de allí eran los industriales. Y para distinguirse lo hacían con el queso ahumado. O para disimular, porque claro, el ahumado, si le metes metralla, te va a disimular el queso. Y entonces, joder, todo el mundo, queso Idiazábal ahumado, pero no por... La razón era esa, comercial. Bueno, dicho esto un poco, por situarnos, vamos a ver ahora cómo se ahuma, cómo hacen los pastores actualmente. Eso. 15 días, creo. ¿Cómo voy a comprarle queso? Cuando este queso es de él, este ahumado, y le pillé el micro. Le pillé unos quesos, y yo, como no me corto un pelo, pues le dije al pastor, que es un chaval jovencito, ya le veis, a ver si me dejaba grabarle. Y con su castellano un poco sui generis, porque, pues bueno, me dijo que sí. Le grabé uno en euskera, que no os lo he traído claro, pero grabé uno en castellano, ¿vale? En unas tablas. Volumen ahora un poco. Y muchas veces me preguntáis cómo se ahuman los quesos. Pues vamos a verlo. Es una charola de madera. Y luego en la parte de atrás tiene un recinto donde mete madera, aquí, madera mojada, húmeda, una vez que hace este tubo que tiene aquí, y meteremos dentro de la charola. De esta manera el fuego se queda fuera de riesgo, tampoco se calientan tanto los quesos, eso es una ventaja. Y ya, pues como veis ya está preparada aquí la fogata, Ander. ¿Qué estás metiendo ahí, Ander? y luego tienes aquí, ¿no? Madera. Madera de aliso tengo. De aliso. Madera de aliso, se suele utilizar aliso o también árbol frutal. Tiene que ser verde la madera para que genere humo, no interesa la llama. La madera que tenemos al lado de los... Lo que no interesa es, por ejemplo, maderas que sean resinosas, pino... Que todavía está con... que es cuanto más fresca mejor. Que eche humo. No tiene que ser madera... La chocolatera ya está encendida. Están los quesos aquí arriba y el humo saliendo. Entonces nada, ahora taparemos la puerta y esperar.
Bueno, pues ya han pasado unas cuantas horas. ¿Cuántas han pasado? Unas 13 horas ya. 13 horas. Vamos a hacer un poco de pollo. Bueno, pues como veis, este pastor lo hace así. Hay otros pastores que utilizan antiguos silos y hacen un fuego en un barreño y meten el fuego dentro de ese. Pero para este pastor, y yo creo que tiene su lógica, el que el fuego esté dentro del recinto, lo que hace es calentar el recinto, que los quesos suden mucho más y tienen peligro de que se cuarteen y de que se sequen demasiado. No tiene mucha temperatura. Eso es. No hay mucha temperatura ahí. No, porque el fuego lo tiene fuera y mediante el tubo mete el humo dentro. Y bueno, él lo tiene controlado. De todas maneras, se pasa que aquí cada pastor pasa como con cada bodeguero. Cada maestrillo tiene su librillo. Y para algunos les parece que 12 horas es una burrada, otros lo hacen en menos tiempo, pero lo hacen más rápido. Es un arte esto, ¿eh? Te quiero decir que este queso, por ejemplo, si os dais cuenta, está bastante homogéneo. Pero muchas veces nos encontramos con quesos que están ahumados por el lateral y por aquí no, por una explicación lógica. Es que cada cierto tiempo al queso hay que darle la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de abajo se ahuma, cuando le da la vuelta también esta parte. ¿Ahumando durante cuántos meses son? ¿6 meses ahumando? No. Los quesos todos se elaboran blancos. Entonces, cuando ellos tienen un pedido de queso, imagínate, pues quiero comprar, yo qué sé, 100 quesos blancos y 20 ahumados o 30 ahumados. Pues si no tiene ahumados, pues ahuma una partida. Pues cada vez que ahuma, pues igual ahuma 100 quesos o 120 quesos. Lo ahuma por lotes. Yo os he dicho antes que el consumo mayoritario ahí es blanco. Hay pastores que no lo ahuman, solamente venden blanco. ¿Por qué? Porque para ellos es un problema, porque si no lo sabes hacer bien, te puedes cargar los quesos. Y concretamente este pastor me dijo que para el concurso nuestro, que fue hace en septiembre, estuvo ahumando una partida de quesos que por un despiste se pasó y no pudo presentar ese lote y tuvo que ahumar otro. Y para él había sido mejor el anterior lote. Con eso quiero decir que es un proceso que es delicado, porque además hoy en día no vale cualquier ahumado, y sobre todo el que quiera presentarse a concursos, esta gente tienen el cuchillo afilado. ¿Qué tiempo habéis de ahumar? ¿Qué tiempo? 12 horas. 12 horas. Este chico ha dicho que lo ahuma 12 horas, pero yo te vuelvo a repetir que esto no es. Hay otros que igual lo hacen de manera más intensiva, porque igual meten más así. Yo lo he visto hacer en un barreño, hacer fuego, luego meter madera húmeda y luego hierba también encima. Y luego ese caldero lo meten en un recinto y lo tienen allí, que igual en 4 o 5 horas ya lo han ahumado. ¿Cuándo se ahuma? ¿Con qué edad el queso? No, el queso se ahuma pues a partir de 3-4 meses o así, más o menos, yo calculo. Sí, los quesos muy frescos yo creo que no se ahumarán. No sé, yo tampoco soy experto, pero yo estaba pensando en el origen que habíais comentado. Sí, bueno, el origen es un origen también que nosotros pensamos porque estaba al lado. Solamente, como ha dicho Jesús Mari, era en la zona de Aralar. En el resto lo hacían, no lo hacían nunca. Pasa que luego, al empezar la gente a demandar ese queso ahumado, pues cuando empezamos a venir y formar. Es decir, nosotros ahora condicionen el concurso de Ordicia, aquel que quiera presentar un queso ahumado tiene que tener en su propio caserío, en su propia hacienda, tiene que tener para poder ahumar. No se permite que ese pastor vaya a otro pastor vecino para que se lo ahume. Sí. Porque la zona de Álava y eso... Ya distinta. ¿Cambian los quesos dependiendo de la época del año? Sí, mucho. Sí, o sea, la leche a la hora de hacer el queso, cuando empieza la temporada, es decir, en diciembre que empiezan a parir las ovejas, es cuando se tiene la oveja leche y es cuando se puede empezar a hacer el queso. Entonces, necesitamos más de 7 litros o 5 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Sin embargo, cuando ya en mayo suben a la montaña, el pasto es completamente diferente. Aparte que le da todo el sabor, porque entra ya más flores, más cosas que están silvestres en el campo, coge más grasa en la leche y ya para hacer 1 kilo de queso con 5 litros y medio es suficiente. Con lo cual,
Este queso en el valle, que se ha hecho en el valle, a que se ha hecho en la montaña, tiene sus diferencias. Todos están muy buenos, pero tiene sus diferencias. Perdón, ¿querías escuchar? No. Una preguntita. De ahumado no hay golpeo, ¿no? Sí, sí, por eso he explicado yo antes que a veces suele pasar con algunos quesos, es que eso me lo explicó el otro día este chico. Eso es interesante, ¿eh? Claro, el queso está en esta posición, luego se ahuma por abajo y por este costado, pero cuando le das la vuelta se vuelve a ahumar por aquí abajo y por el costado. El entrar allí, el humo... Bueno, pero antes, eso es como te dejará salir el humo, entra adentro, da la vuelta y lo vuelve a... Pero que corren el peligro de que los quesos se ahumen más por el lado, por la parte externa que por arriba por abajo, que no es una tarea fácil. Lo que quiero decir yo, y daros cuenta, a ver, los pastores hoy en día, como ha dicho Jesús Mari, son gente joven que ya tienen estudios y que lo hacen de manera ya más consciente, pero antiguamente el pastor cuando los ahumaba o cuando alguien le decía, oye, joder, que si los ahumas lo vas a vender más fácil, pues lo haría como le parecería a él y a veces se cargaría los quesos, porque no es fácil. ¿Y la madera con el que ahuma da igual? No, ya he explicado en el vídeo que normalmente suele ser aliso, es una madera de frutal, que sea verde, que sea... Que cuanto menos aporte, ¿no? Que no... sí, y porque echa más humo también, no echa llama, le cuesta arder, no echa llama. Las resinosas sí que dan... Las resinosas no valen, el pino y todo esto no vale porque eso es resinoso y el humo también tiene resina, entonces no le daría buen sabor al queso. Aquí no lo había oído yo. Ya. Bueno, vamos a repartir el queso y pasamos a la manzanilla pasada. Tomás, una pregunta. Cuando tú estás explicando lo del cuajo, si yo voy a hacer un queso de los jóvenes de 6 meses, sí, no me merece la pena hacerlo con un cuajo natural. No, si tú quieres hacer un buen queso, seguramente tienes que hacerlo. No, pero si yo lo voy a comer o lo voy a vender fresco de 6 meses, como no se nota apenas todavía el cuajo. Ya, pero los que quieren hacer un buen queso, aunque sea joven, siempre lo haría con sí. Tú no tienes vino, ¿no? Sí. Es un poco por concepto. Eso es como el que hace un vino joven, dice voy a meter peores uvas al vino joven que a un vino caro. Pues, porque no va a envejecer, claro. No tiene... Voy a explicar el queso porque ya lo estáis comiendo y luego que explique Armando el vino. Ay, ya veo que hay gente formal todavía. Ay. Bueno, como os he dicho antes, este queso ya tiene otro ingrediente más que es el ahumado. Se supone que el ahumado es exterior y que fue obra de un accidente, pero sí tiene impacto en el queso, sobre todo en la parte externa. Yo a veces suelo decir que si seríamos capaces de detectar el humo quitándole al queso casi 1 centímetro de la parte exterior. Yo creo que no, porque el queso no creo que entre tan adentro. Pero, en todo caso, si metemos el queso en la nariz, notamos ya ese tercer ingrediente que es el ahumado. Un ahumado creo que sutil, no es un ahumado que se pase en humo. La textura, también el queso está un poco más seco, la textura ya es un poco más tensa y vamos a ver si... Este queso es de abril. Pero al ahumar el queso también se seca un poquitín. El mismo queso en blanco, me gustaría probarlo a la vez, seguramente sería más mantecoso aquel que este. Pero bueno, no tiene por qué. Como dato curioso, por decir de alguna forma, cuando les preguntamos a los pastores, ¿y qué queso, de cuándo vas a presentar tú ese queso de concurso de audiencia? Y todos dicen, abril, mayo, sí, más o menos. Ya está evolucionando mucho mejor la leche para hacer queso. Los concursos presentan con 6-7 meses por ahí suele ser. No quiere decir que sea la mejor ni la peor, pero ellos ya tienen calculado, depende para qué concursos también, porque en el País Vasco se celebran muchos concursos. No es porque lo digamos nosotros, pero el más importante y el que más prestigio tiene es el que somos organizar nosotros, luego está el Campeonato de Euskadi, luego están los campeonatos provinciales, luego hay un montón de campeonatos. Y cada pastor presenta un queso de cada lote, eso es importante. O sea, el pastor no puede hacer un lote muy bueno, y si gana, por ejemplo, en agosto en un pueblo, presentar ese queso
en otro lote, porque como bien ha dicho antes él, están todos los quesos, tienen su placa de caseína y se sabe hasta la oveja que le han quitado la leche. O sea que no puede presentar ese queso en otro concurso. Tiene que presentar de otro lote. Con eso también incentivamos que el pastor elabore siempre lotes lo mejores posibles. Para que veáis un poco la habilidad que tenemos en el concurso. Ese resultado de... Qué buena pinta que bien hecho. En un segundo, que parece sencillo. No te hemos dejado explicar el vinoteo. Sí, pues reclama la atención tú. Sabes hacerlo. Jesús María. No soportamos documentación. No. La facilidad nos da... Ya. Espera, que no. Espectacular. Jesús María, vamos a dejarle explicar a este hombre el vino. A ver, Armando, ven aquí, venga, que no te dejamos hablar. Qué buen día, hemos venido los vascos a invadir aquí esto. Venga, atender un momentito a Armando, por favor, venga. Nada, hacéis bien. Para el último queso nosotros pensamos poner Pastora, que es el vino que tenéis en la copa. Pastora es una manzanilla pasada, la segunda marca de manzanilla pasada de la casa. La primera es Saca Estacional, que se embotella desde el 99 y que tiene una historia detrás muy bonita. Me pongo al lado para que se te oiga, ¿eh? Ah, bien. En el año 2015 la casa decidió recuperar la marca histórica Pastora para una segunda marca de manzanilla pasada, que es lo que tenéis ahora mismo. Es un vino que está entre 8 y 9 años de crianza biológica, en una bodega que está cerquita de aquí, que se llama la bodega La Pastora, La Solera. Es como beber solear con unos años más de crianza, que es una cosa en la que normalmente no se repara, pero las colas de Pastora se refrescan con solear. Esto es algo diferente, que hace diferente a Jerez y a Sanlúcar en el mundo del vino en general, y es que nosotros los vinos dentro de la bodega los trabajamos de tal manera que pueden tener muchas vidas. Hay un blanco, que podría ser Sábalo, luego habría una manzanilla joven, que sería Trinidad, y ese mismo vino se convertiría en una Pastora, y es el mismo vino en 3 momentos diferentes de su vida. Y si esperáramos, todavía tendríamos un amontillado joven y después un amontillado viejo, y es bonito porque con la misma materia prima consigue muchos resultados, casi como con el queso. Los quesos, ¿no? Es lo mismo. Y para el queso, cuando hablábamos de lo que se iba a servir, me parecía que era ideal un vino así, porque las manzanillas viejas desarrollan aromas muy especiales, aromas muy especiados en algunos casos, por ejemplo, ahumados también a veces. Sí. Es bonito, yo creo que funcionaba bien con este queso y es una bonita forma, creo, también de terminar la cata, ¿no? Porque sin querer hemos pasado casi por 4 etapas de crianza de vino dentro de la bodega. La bodega es ejemplo de lo que se hace en la región. Hemos empezado por un vino experimental, pero que trabajaba con la Palomino, un blanco base, que sería el inicio de todo lo demás, de todo el vino tradicional dentro de la región, y luego 2 ejemplos que son parecidos pero muy diferentes de crianzas biológicas: Trinidad en el contexto de manzanilla muy joven y Pastora en el contexto de manzanilla muy vieja. Yo el otro día hacía una reflexión, me imagino que vosotros también estaréis en debates de este tipo, ¿no? Hacia la diversidad, porque el mercado, el consumidor ha cambiado mucho en los últimos años. El consumidor ahora es mucho más curioso y demanda cosas más específicas, demanda diversidad. Sí. Y nosotros en esta bodega, en 7 años, desde el año 2015 al 22, hemos pasado de tener 3 marcas de manzanilla a tener 10 marcas. Y lo que habéis probado hoy, estas 2 marcas no existían hace 7 años. Es un poco ejemplo de esa actividad creativa que se da en todos los sectores agroalimentarios, porque pienso eso, que el consumidor es mucho más exigente y demanda esa diversidad. Estoy seguro que vosotros lo hacéis en vuestro gremio. Yo te voy a decir que, por ejemplo, en el ámbito donde se mueven los pastores, esto está mucho más controlado, porque la denominación de origen es bastante estricta en qué tipo de leche, qué tipo de cuajo, las crianzas o los tiempos que tienen que estar. Pero sí que es verdad que los pastores están experimentando fuera de la denominación de origen. Claro. Y, por ejemplo, pues hay gente que está experimentando haciendo quesos azules porque están muy de moda. Pero esos quesos se elaboran fuera de la denominación, porque claro, son totalmente opuestos, no son de pasta dura, tienen penicillium,
y no se pueden elaborar en la misma quesería que se elaboraría, entonces tiene su problemática, pero sí es verdad que, como tú has dicho, sobre todo la gente joven que ha viajado, que ha visto qué quesos se hacen por el mundo, pues sí que es verdad que hay una inquietud y que sí que están haciendo cositas. Lo que pasa es que, bueno, por otro lado, pues también se quiere preservar una manera de hacer un queso particular que se tiene que hacer de esa forma, porque si no sería un desmadre también. Es lo mismo aquí. Nosotros aquí innovamos, creamos nuevos vinos fuera de la ADO en unos casos y dentro de la ADO en otros. Entonces, por ejemplo, Sábalo y Beta Azul son innovación fuera de la ADO, que lo mismo en algún momento se considera también suficientemente tradicional como para formar parte de la ADO, algunos de esos vinos. Pero también se puede innovar dentro de la ADO. Entonces, hoy, igual que en vuestro caso, seguro que habrá siempre un matiz posible dentro de la normativa, ¿no? No sé. Pero en el caso de las manzanillas, esa actividad creativa amparada por la denominación de origen sí ha permitido pasar, en el caso de esta bodega, de 3 vinos a 10 en un corto espacio de tiempo, solo seleccionando botas o cambiando algunas formas de elaboración dentro de la tradición de la zona y dentro de las normativas que están promulgadas. Bueno, yo creo que con eso terminábamos. ¿Hay alguna pregunta o queréis hacer alguna pregunta? A ver, ¿están repartiendo un poquito más de queso? A ver, un segundito y os dejamos en paz ya, que disfrutéis, ¿vale? Pero que habléis entre vosotros, sobre todo. Yo, deja que sea yo el que pida. Venga. A ver si es verdad. Sumari. Carlos, Cristina, Pepe. Esto es una forma. Les damos las gracias por haber venido desde tan lejos a compartir con nosotros lo que hacen en su casa. Bueno, pues por nuestra parte se acabó la cata. Ahora le dejo al que se despida. Muchas gracias por habernos atendido y esperemos que os quedéis con el mensaje que tratamos de dar. Que no es más que queso rico, por supuesto, eso ya lo hemos comprado. Pero ¿qué hay detrás del queso? Detrás del queso está el pastor, la oveja, el campo, la biodiversidad. O sea, hay algo más. O sea, y eso que creo que... Bueno, pues prácticamente se puede decir que ha acabado la cata y estamos ya casi para despedirnos con el director general de las bodegas Barbadillo, que es Víctor Vélez, y que hemos sabido hoy que también tenía origen vasco, no lo sabíamos. Sí, yo soy de Bilbao. Víctor, ¿qué tal? Imagino que habrá sido un momento entrañable el poder compartir con paisanos tuyos. Sí, porque, hombre, el tema de los quesos de Ordizia es un tema muy comentado siempre en el País Vasco, ¿no? Todos los años y con sus concursos y los precios astronómicos que alcanzan los quesos en los concursos. Bueno, es una cosa que tenemos muy interiorizada allí, ¿no? O sea que ha sido muy bonito para mí, evidentemente. Y la estrategia de venta de cara, digamos, al País Vasco, ¿qué tal? ¿Cómo está funcionando? ¿Se venden los vinos de Barbadillo? Sí, nosotros tenemos presencia, sobre todo en Bilbao, en Vizcaya tenemos presencia porque tenemos ahí comerciales y la verdad es que Bilbao es una plaza donde se bebe manzanilla. Yo siempre cuando voy, que suelo ir de vez en cuando, pues lo aprecio, ¿no? Se bebe mucha manzanilla, hay mucha tradición de beber manzanilla en Bilbao. O sea que en ese aspecto estamos contentos, desde luego. Ajá. Lo que sí me ha llamado siempre la atención es las buenas relaciones que han habido siempre entre los vascos y los andaluces, dos pueblos tan distintos en un principio, tan distantes en el espacio, en este caso, porque estamos a prácticamente 1000 kilómetros un sitio del otro, pero sin embargo siempre ha habido buenas relaciones y buen feeling entre vascos y andaluces, ¿no? Sí, eso es así, eso es así. Son, yo creo que dos personalidades muy diferentes, la del vasco y el andaluz, evidentemente, pero siempre ha habido cierta simpatía y la gente cuando viene aquí, pues la verdad es que se lo pasa muy bien y aprecia al andaluz, ¿no? Yo creo que eso desde luego es así. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Pero es así, realmente es así. Está claro que sí. Pues nada, Víctor, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y vamos a ir despidiéndonos ya y lo vamos a ir haciendo. Justamente queremos despedirnos con el perdón a los dos. Queríamos despedirnos, en este caso, vamos a ponernos aquí un ladito uno y otro, con la persona casi con la que comenzábamos, en este caso con Jesús Mari y también con Manolo Barbadillo, que es en definitiva la cabeza visible o por lo menos la principal, en este caso del Consejo de Administración de Barbadillo. La principal no. Por lo menos la del Consejo de Administración sí es la primera. Manolo, ¿qué tal ha resultado, digamos, pues ya lo habéis visto, estupendo, y estábamos comentando José María y yo lo importante que esto, igual que el vino, es para la economía sostenible, el medio ambiente,
O sea, allí el bosque, ha dicho que las ovejas son los jardineros y los pastores. O sea, si no existiera esto, pues probablemente no existiría el bosque. Y si no existiera el vino, pues no existirían las bodegas, ni existirían las viñas. Y son sistemas ancestrales, pero totalmente sostenibles, como se está demostrando. Y lo único que evidentemente las cosas hay que pagarlas, no se le puede exigir a los productores que lo hagan por amor al arte. Pues simplemente eso. Pero pienso que, y ahora con la guerra se ha demostrado que el sector primario, yo me estoy poniendo muy serio. Está claro que es fundamental. Es fundamental, no solamente este, sino otros muchos. Imagino que ya conocían este tipo de quesos, ¿no, Manuel? Sí, yo he tenido la suerte de estar en otra cata de ellos. La verdad es que son muy ricos y merecen la pena, de verdad. Totalmente. Así que una bonita... Los vinos de Jerez, ya estoy tirando para mí, la verdad que son los vinos andaluces que son muy fáciles de maridar con todo. Pero en este caso los blancos, como han comentado, porque el tinto, que no te la den con queso, como han dicho. Pero sí. Magnífico, muchas gracias. A ti. Y Jesús Mari, pues nada, magníficos los quesos. ¿Qué le ha parecido los vinos, por cierto? Bueno, eso ya lo veníamos conociendo desde hace mucho tiempo. Y como decía antes Tomás, la verdad es que descubrimos el maridaje del queso Idiazábal con el vino de aquí hace poco, no hace mucho tiempo, porque ahí estamos acostumbrados el queso con vino tinto. Tenemos la riojitis, ¿no?, que yo suelo llamar. Caray, con nuestros blancos, vamos, han sido un descubrimiento, pero vamos, fabuloso. Y con respecto a lo que decía Manolo, estamos totalmente alineados, o sea, en lo que es la sostenibilidad, o sea, el apoyo al campo. Sin ello nosotros no seríamos nadie, y que hay que pagarlo también, pero claro, es mejor pagarlo con buen vino y con buen queso que no pagar por impuestos para que nos mantenga el campo. Y eso es un concepto que no sé si la gente lo llega a entender bien. Y bueno, vamos a hacerlos que lo comprendan. Pues nada, a los dos muchas gracias, bonita experiencia la que hemos tenido. Y nada, amigos, hasta aquí nuestro reportaje de hoy, desde aquí de Bodegas Barbadillo, de este Salón Segundo Centenario. Hasta la semana que viene, hasta el próximo día.